presentando en primer lugar a la mesa de autoridades, encabezada por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el director de la Guardia Republicana, inspector general Robert Iroa, el jefe del Departamento de Fauna de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, Jorge Cravino, y el representante de los productores ribereños del Cebollatí, Horacio Aramendía. En primer lugar, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, tiene la palabra. Aclarar las razones de esta conferencia de prensa, que es responder a lo que se ha dicho en un programa televisivo que se emitió el miércoles pasado, Santo y Seña, donde se hablaba de varias cosas, pero fundamentalmente nosotros queremos responder a lo que se afirmó sobre la Guardia Republicana y sobre una actuación de la Guardia Republicana en el río Cebollatí. Fundamentalmente esas dos cosas. Porque las cosas que sostuvieron algunos funcionarios del Ministerio del Interior que revestían la Guardia Republicana fue un rosario de mentiras y afirmaciones que no tienen atrás ni un solo elemento probatorio. Y lo han hecho, lo han planteado en varios lugares, lo han planteado en asuntos internos, lo han planteado en otros organismos, lo han llevado a la justicia, que todavía falta que se pronuncie, pero ya hay, digamos, algunas investigaciones que indican que no obedece a la verdad lo que están diciendo, ¿no? Entonces yo quiero aclarar que la policía, según la nueva ley orgánica policial, es una fuerza civil y profesional que está sometida a jerarquía y que se estructura en la más férrea disciplina. Esto último también lo dice la vieja ley orgánica policial, y como si fuera poco, hubo una sentencia del fiscal de corte de hace 3 semanas donde establece que los funcionarios del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior no pueden hacer declaraciones sobre la gestión, sí sobre las cuestiones técnicas, pero no sobre la gestión, como hicieron en todo momento estos funcionarios. Además, hace años que la Guardia Republicana se transformó, adquirió carácter nacional y se transformó en un cuerpo que participa activamente en la lucha contra la delincuencia y fundamentalmente en los lugares donde le es más difícil al resto de los cuerpos de la policía. En Montevideo, en el área metropolitana, en los lugares que de más difícil acceso, o en el interior, en lugares donde la policía también tiene dificultades para actuar. Y un poco dejó de ser aquella Guardia Republicana que se basaba en la represión de manifestaciones públicas y que algunos consideraban la Guardia Republicana palo y palo, que estos funcionarios reivindican en Facebook, en redes sociales, con fotos, y defienden esa Guardia Republicana y critican esta. Y en la crítica no encontraron nada mejor que criticar fuertemente a la conducción, a la nueva conducción de la nueva Guardia Republicana. Y lo más fuerte que encontraron fue llamar a una movilización en horas de trabajo frente a la Guardia Republicana, en la que participaron 9 que fueron separados de la Guardia o destinados a cumplir funciones en otras unidades,
se les inició sumario. Uno de ellos, el que estaba al frente de todo esto, ya había sido procesado por la justicia por lesiones y sumariado, este es el segundo sumario, y relataron en este programa un episodio de tiro al blanco, según ellos no autorizado, que no correspondía porque no era en el polígono de tiro deportivo, en un cuerpo de élite, ahí se pueden ver en imágenes ejercicios de tiro, en un cuerpo de élite se estila tirar bajo estrés, no tirar como se tira deportivamente, sino bajo estrés, y se hacen ejercicios para someterse a estrés y luego se tiran distintos lugares y ambientes. Dijeron que ese tiro al blanco no autorizado, que en realidad no es así, provocó un herido, hicieron la denuncia, pero para hacer la denuncia tuvieron que pasar por un médico de la unidad que no pudo certificar ninguna herida de bala, porque no la había, y como no lo conformaba la certificación del médico de la unidad, fueron a otro médico que tampoco pudo certificar herida de bala porque no había, y acusaron herida de bala sin certificación que correspondiera con eso. Por lo tanto, en los organismos donde se está investigando se desestima que eso haya sido así. Pero no obstante, fueron a un programa y lo plantearon en un programa como si fuera verdad, y todavía después hablaron de que de los 9 que se había sumariado, uno se suicidó, hicieron uso del dolor humano, del dolor familiar. Nosotros tenemos respuesta a eso, pero no la vamos a dar, porque fue de mal gusto hacer eso en un programa, y sería de peor gusto responderle del mismo modo, así que no vamos a hacer más comentario que este. Es de mal gusto usar esas situaciones. Pero lo vincularon a la situación que se produjo después de la separación. Nosotros con esto no vamos a insistir porque creemos que van a hablar por sí solos los organismos, solamente establecemos que no hay ni un elemento probatorio de lo que se dijo. Pasamos al segundo punto, que tiene que ver con algo que de alguna manera es más grave, porque hace tiempo, por lo menos desde que nosotros estamos, esto viene de antes, que existe la intención de poner un énfasis en la lucha contra el abigeato. Y el abigeato tiene distintas modalidades, y una de ellas es el uso de las inundaciones, que se suma a la caza furtiva. Y la operación en la que intervino la Guardia Republicana, que se manejó en el programa, fue a pedido de los productores rurales de las orillas del Cebollatí, porque había 19 embarcaciones recorriendo el Cebollatí. Después podrán ampliar lo que estoy diciendo, pero recorriendo el Cebollatí, disparando contra animales y disparando contra ganado aislado por el agua, y cuando interviene la Guardia, de las 19 embarcaciones detienen 3 que tienen armas muy poderosas, armas de 8 y 9 mil dólares, miras telescópicas con visión nocturna y calórica, solo la mira vale 5 mil dólares, y detienen capinchos muertos en el fondo de una embarcación. Pero cuando los que huyen llegan a 33, son detenidos por la policía de 33, ya se habían descartado la carne, pero el examen de ADN de la sangre que estaba en el fondo de la embarcación y los cuchillos que llevaban mostraba que era
sangre de ganado vacuno. En el programa se dijo que el decomiso fue hecho arbitrariamente y hecho sin orden judicial. En realidad, el decomiso lo hizo la justicia y lo que se llevaba no tenía certificación de propiedad y la justicia pone en custodia algunos elementos en Flora y Fauna y otros elementos en la Guardia Republicana. Pero es la justicia, y la que actuó fue la justicia, no fue la Guardia Republicana por sí ante sí. A nosotros nos parece grave, por lo que nos decían los productores, que hace 20 años que vienen reclamando intervención en estas situaciones, que cuando se interviene exitosamente, se quiso intervenir el año pasado, pero no hubo la misma posibilidad. Cuando se interviene exitosamente, se levantan voces en contra de estas actuaciones cuando corresponden exactamente a lo que estaba sucediendo. Entonces nosotros queríamos dejar claro esto y dar la palabra a quien pueda. Bueno, nosotros como vecinos ribereños del Cebollatí, hace años que venimos padeciendo de los robos. Incluso a un vecino se lograron más de 100 animales por la caza furtiva, pues se le tiraron a la correntada del río. Cuando crece el río parece una batalla campal, porque las armas estas de alto calibre, las balas no paran cerca y le suman a la gente que está trabajando, a los vecinos. A nosotros, si dejábamos en algunos lados, si quedaban en un lugar 20, después de las inundaciones aparecían 18, 19. Otros animales que le sacaban parte los descuartizaban, quedaban lo que no les servía, se llevaban el resto. Y es una cosa que son organizaciones, que no son cazadores furtivos. Estos ya son organizaciones, porque incluso en uno de las lanchas que se agarraron llevaban más de 10 carpinchos. Y por eso se le solicitó a la Guardia Republicana a ver si nos podían ayudar, porque esto hace rato que no podíamos nosotros controlarlo, hacíamos denuncias, no nadie los podía agarrar, se mueven de noche, es una organización de mercadear cosas robadas y carpinchos. No sé, ministro. Lo de los que se tiraron al agua, un vecino. Bueno, que como les dije, que a un vecino, por el tema de la caza, pues se tiran con perros en los lugares donde hay tierra, y entonces le hicieron tirar a la correntada más de 100 animales que se le ahogaron. Entonces no es solo el tema de la cacería, sino que se meten para dentro de los campos con el río crecido y los animales se asustan y se tiran a la correntada. Y entonces es un tema que es recurrente, en todas las inundaciones grandes estamos sufriendo hace años ese problema, y por eso le estamos muy agradecidos a la Guardia Republicana el operativo que hicieron, que la verdad que parecería que se está tranquilizando un poco en las inundaciones que hubieron después, el tema del río Cebollatí. Sí, una referencia general a la legislación. Por las normas legales, la competencia para actuar como inspectores de fauna no solo recae en los inspectores del Departamento de Fauna, recae por igual en la policía, en la prefectura y en la aduana. No hay distinción de la norma en eso. Tienen competencia y obligación de actuar. Lógicamente que la policía tiene personal entrenado y capacitado para actuar en este tipo de condiciones. Los inspectores del Departamento de Fauna son civiles, sin entrenamiento militar ni en uso de armas, y se ven no solo complementados, sino que ayudados en gran modo por la intervención policial. Les puedo decir que el Departamento de Fauna recibe procedimientos sobre caza furtiva de jefaturas de policía de todo el interior del país, y que un alto número de esos procedimientos sobre caza furtiva
tienen inicio en acciones de control de abigeato. Otro asunto que establecen las normas es que no es necesario disparar y abatir sobre un animal con arma de fuego y encontrar ese animal para que se configure un acto de caza. Simplemente el montar una trampa, el envenenar una carniza, el disparar, aunque no se haga blanco, en perseguir, acosar, dice la norma, ese es un acto de caza. Si unido a todo eso está en que no existe consentimiento del propietario, en que se hace durante la noche, en que se hace durante vehículos, indistintamente, por más que se casen especies protegidas, por ejemplo, por más que se case una especie plaga como el jabalí, si eso se realiza con arma de fuego en un radio de 3 kilómetros de centros poblados o escuelas rurales, si se hace por la noche, si se hace desde vehículos y si se hace sin consentimiento del propietario o ocupante del predio rural, eso es ilegal, no se puede realizar. Antes del año 96, cuando salió esta norma, directamente se estaba penando al cazador con puntería. Y no solo eso, se penaba a la persona que no sabía cómo esconder la presa o mandarla por otro conducto. Eso fue lo que ocurrió en este mismo lugar un año antes. Esta gente llegaba, dejaba sus camionetas y se largaba por vehículo, por el Cebollatí, hasta llegar al corazón de la zona problema. El tema que en el procedimiento se los esperó en esos puentes y las presas no vinieron y tampoco era propiedad privada, porque era un terreno público, la costa del río. A partir de esa experiencia y con un gran trabajo de inteligencia de la policía, se encontró que la zona donde habría que buscar a esta gente era en el mismo sitio de caza. Y eso fue lo que ocurrió. No fue una cosa improvisada. Esta zona es reconocida en el Uruguay como una zona de caza de carpinchos en las crecientes. Y otra cosa más que aprovecho a los medios de prensa para plantearles, no a ustedes, sino a los ciudadanos en general y especialmente al Poder Judicial, a los jueces. Según el Código Rural, los animales silvestres pertenecen al propietario rural, al propietario de las tierras donde habitan. O sea, es una propiedad. Yo me pregunto si por esta razón matar un carpincho y comercializar la carne no es un delito de abigeato y faena clandestina. Las normas de fauna solo prevén faltas, hay multas y decomisos, pero si el Código Rural dice que esos animales son del dueño del campo, no hay ninguna diferencia con las vacas. Y hablando de las normas del Mercosur, del otro lado de la frontera, en Brasil, matar solo un carpincho representa cárcel. Yo no digo que esto vaya a ser replicado en el Uruguay, pero sí que necesitamos que los jueces puedan interpretar las normas, que a mí me parece son claras, y puedan de una vez por todas decidir que algunos casos puntuales de ataque a la fauna silvestre puedan configurar ya no faltas sino delitos. Abrimos ahora un espacio para que ustedes... ¿quiere hacer una aclaración más? Okay. Una de las afirmaciones que se hizo hicieron los funcionarios policiales sumariados es que esta nueva Guardia Republicana no la quiere nadie, todo el mundo quiere la anterior. Nosotros pensamos exactamente que al revés, que esta es la guardia que reclaman los ciudadanos, una Guardia Republicana peleando por establecer mayor seguridad en el país en todos los ámbitos. Pero así, a vuelo de pájaro, de ayer a hoy yo estuve recogiendo algunas de las cartas de agradecimiento que recibimos, y no voy a leer las cartas, pero sí quienes las mandaron. Alcalde y concejales de Castillos, Rocha, Comisión de Fomento de Castillos, Mesa de Seguridad y Convivencia de Castillos, Clubes de Pesca y Vecinos de Aguas Dulces, Liga de Comisiones de Aguas Dulces, concejales y alcaldías de Aguas Dulces, Intendente de Artigas, Director de Tránsito de Artigas, Administrador de Aduanas de Artigas, Productor Manuel Salgado de Artigas, Junta Local Ciudad del Plata, Presidente de Comisión Social Las Acacias de San José, Alcalde de Gregorio Aznares, ex alcalde y director de actividades culturales del municipio de Soca, Comisión Abrazo del Solís, presidente de la Comisión Administradora del Parque Roosevelt,
alcalde de Paso Carrasco, presidente de la Asociación de Aparcerías de Paso Carrasco, director de Tránsito de Canelones, presidente de la Sociedad Nativista de Florida, Estancia Santa María, agradecimiento a los productores rurales del Cebollatí, productores ganaderos del Cebollatí, y después pedidos de presencia y permanencia de la Guardia Republicana firmadas por vecinos de La Pedrera, Jaureguiberri, Solís, Cuchilla Alta, zonas rurales de Montevideo, alcaldes de Barros Blancos, Empalme Olmos, entre otros. Y voy a leer, sí, una carta, una sola carta, porque tiene alguna significación. Puede ser que no la haya traído. Pero en realidad la menciono. Es la carta de la madre de uno de los, acá está, de los policías sumariados, que dice que, la leo, estimada directora de Asuntos Internos, le envío este mail que recién leí en internet con referencia a los hechos sucedidos el día 13, que fue publicado un artículo pidiendo la colaboración de la sociedad, un auxilio que no sean sumisos. Se lo envío porque confiamos en nuestro ministro y usted, Estela González. Si bien no me caben dudas de que usted está al tanto de todo, yo como ciudadana apoyo al ministerio. Esto lo leo porque es la madre de uno de los policías sumariados que dice que se retiró de todo lo que estaban haciendo porque entiende que era un error y que apoyan lo que se está haciendo. No es muy fuerte, pero para mí es muy significativa de que es claro que era un error lo que estaban llevando adelante. Y ahí sí que abrimos a preguntas. Para que ustedes puedan hacer ahora sí todas las preguntas que consideren necesarias, informándoles que luego de la conferencia no se darán entrevistas particulares y que solo se podrán hacer preguntas con respecto a estos temas. No, simplemente quería preguntar cuándo fue el operativo en Cebollatí. Sí, la conferencia de prensa del 22 de agosto habrá sido 4 o 5 días antes del 22 de agosto. Ministro, ¿se va a tomar algún tipo de medida contra el programa, alguna especie de juicio o algo, o va a quedar por esto nomás? No, nosotros estamos hablando en realidad no del programa en sí, sino de lo que se afirmó en el programa. Para nosotros es lamentable que se vuelva a afirmar en el programa lo que se dijo por todos lados y en ningún lado fue considerado suficiente como para tomar en cuenta el hecho. Después se continúan haciendo, ¿cómo es el trabajo de la Republicana? Como mostrar los agradecimientos de varios departamentos. ¿Cuáles han sido los operativos que se han hecho hasta el momento con estas características? Bien, este tipo de operativos, el de notoriedad fue por la incautación y el armamento que se logró detener allí. Pero este tipo de operativos se hacen en distintos puntos del país, en apoyo a las jefaturas departamentales, en apoyo a productores rurales que lo solicitan a través del mando de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Y ahora observaba que arribaba la doctora Fernanda Maldonado de la Federación Rural, la cual conoce muy bien y sabe muy bien, y hemos tenido la oportunidad de trabajar desde el año 2005 en lo que es el ámbito de la seguridad rural. Para ponerle como ejemplo, también en la estancia presidencial de Anchorena se han hecho innumerables operativos para mantener la seguridad en ese establecimiento. Les voy a agregar lo siguiente. Así como el señor ministro leyó una cantidad de agradecimientos, desde un departamento que no es un departamento nacional, sino que es el departamento de fauna,
no es un agradecimiento sino un reconocimiento. No se puede descargar en una oficina civil muchos de las labores de policía de fauna. Y lo que voy a destacar de la participación de la Guardia Republicana son dos cosas: la jurisdicción nacional y la capacidad de hacer inteligencia. Los digo por experiencia propia. La jurisdicción nacional, ¿por qué? Porque ir desde Montevideo con inspectores de fauna que no tienen competencias para ingresar a determinados sitios, tienen que tramitar sus órdenes de allanamiento, tienen que hacer una gestión como cualquier persona. A nivel local, en lo que se dice pueblo chico, se conocen todas las cosas. Al nosotros respaldarnos en la Guardia Republicana, sabemos que tenemos un cuerpo que presta garantías y que no es necesidad de ir a buscar garantías a la localidad. No porque vaya a haber problemas con esas autoridades, sino porque existen siempre filtraciones. Entonces, procedimientos como el de este tipo requieren una jurisdicción nacional, que seguramente no solamente en los temas de fauna. Y por otro lado, las labores de inteligencia. Por ejemplo, llegan a nivel popular, la gente se queja de las ferias y de la venta de fauna en ferias. ¿Hacia dónde es más eficiente el Estado? ¿Yendo a la feria en el medio de la gente o yendo a los sitios de lunes a viernes donde se guardan los animales que van a exponerse o a ofrecerse en venta en los fines de semana? Bueno, esas labores de inteligencia no las pueden hacer los inspectores de fauna. ¿Por qué? Porque tienen 30 años de trabajo, llegan a la primera feria, llegan al primer puesto y son conocidos desde lejos. Y eso corre como reguero de pólvora. Lo interesante es ir a los depósitos de lunes a viernes. Y para eso es necesaria una labor de inteligencia por gente capacitada. Hay cosas que los que estamos en el tema hace años podemos valorar en forma objetiva, sin necesidad de batir el parche a uno u a otro. O sea que yo me tengo que sumar no los agradecimientos, sino al reconocimiento de lo que es la Guardia Republicana actualmente como está concebida. Yo quiero agregar algo, porque generalmente cuando se habla de abigeato, muchos lo entienden como el viejo abigeato, que una persona quizás mataba a un animal, dejaba el cuero en el alambrado y era para alimentar a la familia, y hasta el productor lo tomaba así y o no hacía la denuncia o no investigaba el hecho. Pero hoy no es así. Hoy el abigeato está relacionado con crimen organizado, con actividades comerciales e industriales, está relacionado con la venta en carnicerías, el traslado a frigoríficos. Si no, no se puede entender cómo uno recorre alguna ruta, puedo mencionar varias, pero no voy a mencionar ninguna, y encuentra un kilo de chorizos a 95 pesos, que es menor al precio de cada uno de los componentes con lo que se hace un chorizo. Eso es inentendible si no se basa en que fue producto del robo de ganado. Tanto es así que en estos días se va a firmar en Presidencia un proyecto nuevo de ley sobre el abigeato elaborado por el Ministerio de Ganadería y por el Ministerio del Interior, que justamente trata de encarar el abigeato de forma mucho más moderna y adecuada a la situación actual. Y por otra parte, nosotros, en el Ministerio del Interior, estamos considerando empezar a manejar como delito precedente del lavado de activos todos los delitos que obtengan un monto mayor a determinar. Pero eso lo empezamos a manejar a partir de tratarlo en el caso del abigeato, considerar el abigeato como tal delito precedente del lavado de activos, a los efectos de poder combatirlo mucho más fuertemente. Esto quiere decir que si alguien comete un delito precedente de lavado de activos, se puede pedir que justifique
cómo adquirió sus bienes. Que si no es así, si no cometió delito precedente de lavado de activos, la justicia le tiene que probar a él que lo adquirió de forma irregular. Pero si cometió delito precedente de lavado de activos, es él el que tiene que justificar que lo compró lícitamente. Y esto permite combatir mucho mejor los delitos, porque los delitos son por dinero y si no se pueden hacer del dinero, se quita la motivación. Pero esto lo empezamos a hacer a partir del abigeato, porque había que buscar formas más fuertes de combatirlo. Entonces nosotros no entendemos cómo se trató de desacreditar algo que fue realmente fuerte y que generó un precedente, y cuando se genera un precedente se ponen dificultades. Cuando aparecen las dificultades se trata de tirar abajo el precedente, no nos parece entendible. ¿Hay alguna otra pregunta? Damos por finalizada esta conferencia entonces. Muchas gracias.